Buenos días, iglesia. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado Daniel, hombre de enfoque. Si resumimos este libro, podríamos verlo como Daniel, un hombre que se vio obligado a vivir en una tierra donde no había elegido vivir, se vio obligado a vivir dentro de una cultura que no era la suya, fue amenazado con las consecuencias de que si no cumplía y se ajustaba a la cultura de su tiempo, que él pagaría las consecuencias. Pero Daniel tomó su posición porque su enfoque estaba puesto en Dios y eventualmente porque su enfoque estaba en Dios, el rey y la cultura comenzaron a cambiar bajo la influencia de Daniel. La nación natal de Daniel fue Israel. Ellos habían rechazado el código de moralidad de Dios, no honraron a Dios y en consecuencia fueron juzgados por Dios. Ese hecho histórico ha sido, es y será siempre repetido bajo la mano de un Dios soberano. En nuestra nación, por muchos años, ha estado impreso en nuestra moneda, en Dios confiamos. Pero hay evidencias que esto ha disminuido en este país. Y aunque el Congreso de Estados Unidos, el Senado y la Corte Suprema han basado sus políticas y decisiones sobre la base de en Dios confiamos. En consecuencia, sugiero que los Estados Unidos de América se encuentran hoy en un dilema moral y espiritual. Por lo tanto, mirando el libro de Daniel durante las próximas 5 semanas, dentro de ellas vamos a ver la semana del Día de los Padres, creo que esto nos va a hacer conscientes de las decisiones que debemos considerar al vivir como influyentes del cambio de la cultura en que vivimos. Y esto va a determinar que seamos personas que influyen el cambio en la cultura en la que vivimos. Les voy a dar simplemente de lo que está compuesto el libro de Daniel. Los primeros 6 capítulos de estos 12 son todo historia, llenos de historias emocionantes. Creo que sería bueno que usted compartiera con sus hijos y nietos el libro de Daniel, porque es un libro emocionante. Dentro de ellas está cuando los 3 amigos de Daniel fueron lanzados a un horno de fuego y cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones. Los segundos 6 capítulos de este libro hablan de Daniel como profeta. En realidad, prevé el futuro y gana una tremenda notoriedad a los ojos del rey porque pudo ver proféticamente. Este siguiente punto es más que trivial, es muy importante. Cuando los libros del Antiguo Testamento fueron canonizados y puestos en orden, no se organizaron en orden cronológico, sino que están categorizados por tipos de libros. Los primeros 5 son los libros de la ley, escritos por Moisés. A continuación encontramos la sección de historia y luego la sección de libros de poesía, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, son unos de ellos. Entonces vienen los profetas mayores y los profetas menores. Y lo que quiere decir es que los profetas mayores son más largos en capítulos, no que son más importantes en el contenido. Daniel es un libro profético que se coloca en la sección profética del Antiguo Testamento. Y creo que es muy importante para nosotros porque creo que Dios no quiere que sea conocido como simplemente un libro de la historia de Israel, sino que quiere que lo observemos y pensemos en este libro como un libro profético, porque Él quiere que nosotros sepamos cómo vivir, al igual que Daniel, dentro de una cultura que va contraria a Dios. Daniel no es solo curiosidad histórica, es un libro de jugadas para ayudarle a elaborar estrategias en cuanto a sus prioridades como personas del reino y sus patrones de comportamiento predeterminados cuando usted se enfrente a los dilemas de la vida.
Cuando comenzó el proceso de reorientación cultural, Daniel fue uno de los que se negaron a ser adoctrinados. En consecuencia, se destacó como inadaptado cultural religioso. Se negó a inclinarse a los ídolos de Babilonia y se negó a comer la comida que había sido sacrificada a esos ídolos y a los dioses que representaban. Daniel fue llevado al cautiverio por los babilonios. Babilonia es en este tiempo Irak, el país de Irak. Daniel fue escrito en la Biblia, está escrito como un joven brillante, bien educado y en consecuencia entre los que estaban destinados a ser exiliados y lavado de cerebro por sus captores. Mientras que los ancianos de Israel bajo el reinado de Joacim se quedaban en su tierra natal por un periodo de 70 años para morir lentamente y con ellos las tradiciones de Israel. Así que esto es un recuento histórico. Veamos ahora la historia de Daniel. Vamos a echar un vistazo. Dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto quiere decir que ellos marcharon a Jerusalén. Los soldados de Nabucodonosor capturaron a algunos de la ciudad y los llevaron a pie desde Israel hasta Irak, mientras que algunos permanecieron en Jerusalén durante 70 años. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Note que incluso tomaron algunos de los artículos religiosos considerados sagrados para los israelitas. Hay razón para ello. Anote esa frase. Ellos los llevaron a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocándolo en el templo de su Dios. Y pusieron los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3. Entonces el rey mandó a Aspenaz. Recuerde ese nombre porque vamos a hablar de él. El rey ordenó a Aspenaz, rey de los oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles. La familia real eran las personas mejor educadas y más brillantes de mucha influencia. Eran los que tenían mejores oportunidades y ventajas en la cultura de Israel. Versículo 4. Jóvenes en quienes no hubiera ningún defecto, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Lo que leemos aquí es que Nabucodonosor invadió a Israel y específicamente escogió a algunos para ser esclavos. Y lo que él está diciendo es, no vas a ser un esclavo de trabajo manual ni en el campo, en mi país, sino que vas a ser un esclavo de alta clase. Esta es una horrenda injusticia social. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos, adoctrinarlos en la literatura y el lenguaje de los babilonios. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Estos alimentos quebrantaban todas las restricciones dietéticas que los seguidores de la ley, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y todo ciudadano respetuoso de Israel, de la ley de su Dios, ellos no querían comer ni beber de cosas que habían sido sacrificadas a ídolos. Ellos fueron mandados, fueron educados por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aquí vemos un extraño pero muy estratégico plan del rey para mejorar su mundo, abusando de su poder para oprimir a gente de otra tierra para servirle. Es probable que esto suene muy familiar
al mirar a la historia y a la llegada de los europeos, los cuales tomaron esta tierra de los nativos americanos y forzaron a personas de otros países a venir acá y a servirles. Esto es lo que podemos decir que se introduce la opresión, y vemos similitudes entre los días de Daniel, la cultura de Daniel y nuestra cultura. Entre las víctimas de abuso había algunos que recibieron lugar y privilegios sobre otros. Amigos, si no entendemos el tiempo en el que vivimos, si fallamos en entender la palabra de Dios, si no entendemos el plan estratégico del oponente del reino de Jesús, me temo que no vamos a notar muchos de los cambios de la cultura que han afectado a la iglesia, ni tampoco reconoceremos la falta de cambio que Dios pretende que la iglesia tenga sobre la cultura. El jefe de los oficiales le puso nombre nuevo a estos muchachos. A Daniel le puso Belsasar. A Ananías le puso Sadrach. A Misael le puso el nombre de Mesac. Y a Azarías el nombre de Abednego. Esto es porque el lenguaje no es más que palabras utilizadas para expresar una cultura. Así que una de las estrategias de Satanás, históricamente, desde Daniel y aún más allá, una de las estrategias del enemigo es cambiar el lenguaje de una cultura. Porque cuando se cambia el lenguaje y la expresión de dicha cultura, la cultura tiende a cambiar el significado y la seriedad de asuntos como la opresión. Los nombres son siempre un signo de propiedad. Sus padres le dieron un nombre, mis padres me dieron un nombre. En algunos casos hemos recibido apodos en base a los patrones de comportamiento. A Daniel, escuche esto, a Daniel le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar. A Ananías le cambiaron el nombre a Sadrach. A Misael le cambiaron el nombre a Mesac. Y a Azarías a Abednego. Cuando Shakespeare hizo la pregunta, ¿qué hay en un nombre? Creo que no tenía idea de cuántas veces los psicólogos confirman y reafirman el tremendo poder de cómo una persona se ve a sí misma por el nombre que ha recibido. Cuando alguien le llama estúpido, eso afecta la manera en que usted piensa, se siente y actúa. Cuando alguien le llama pastel de queso porque usted está rellenito, eso afecta su imagen. Cuando alguien le llama feo, usted no se verá de otra forma que no sea feo. Cuando alguien le llama perdedor, eso tiene gran efecto sobre su vida. Creo que quiero que hoy comencemos a ver cómo nuestra cultura trae cambios y cómo podemos combatir la cultura trayendo cambio a la cultura como la novia de Cristo. Creo que la cultura busca cambiar la identidad. Y una de las cosas que hoy día son ciertas, como lo fueron en el tiempo de Nabucodonosor, es el sobrenombre. Nosotros históricamente hemos renombrado cosas para suavizar su significado. Moralidad bíblica ahora se le llama intolerancia. Se le llama intolerancia. Ha habido un cambio en la cultura, pero ahí está el enemigo detrás de todo esto. Una de las estrategias de Satanás es cambiar la identidad de una persona. Aquí está la diferencia que tiene que ver con nuestra identidad, su identidad y mi identidad. Dios dice, eres aceptado. Satanás dice, eres inaceptable. Dios dice, eres significante. Y Satanás dice, eres insignificante. Dios dice, estás seguro en mí, nada te separará de mi amor. Satanás dice, no puedes conocer lo que es seguridad de ir al cielo.
Si se permite que la cultura cambie el nombre de lo que Dios llama pecado, la cultura cambiará detrás del cambio de ese nombre hasta el punto en el que el pecado suene obsoleto e irrelevante para los de esa cultura. Les propongo que como gente del reino debemos permitir que el lenguaje proclame lo que es verdad, porque hemos sido llamados por Dios a caminar en la verdad. Creo que la meta número 1 de tu enemigo, Satanás, es cambiar tu identidad de lo que Dios te ha dado a lo que el enemigo de Dios quiere que seas o que creas. Saber con confianza. Mi amigo, escuche, saber con confianza quién es usted es el fundamento que trae seguridad a todo lo que puede hacer al entender el significado de su vida y procurar hacer una diferencia en la vida de los demás. La palabra de Dios implica esta frase, y aunque no está, esto es un versículo de la Biblia, pero es algo que hemos tomado y es parte de diferentes versículos de la Biblia que hablan de nuestra identidad. Esta confesión: eres un espíritu increíble, siendo de magnífico valor como persona, eres profundamente amado por Dios, totalmente agradable ante Dios, plenamente aceptado por Dios y absolutamente completo en Cristo. Escúcheme, su identidad fue completada en Cristo. Jesús dice, no, en mi reino, no hay judío, no hay gentil, no hay circunciso o incircunciso, esclavo o libre, tampoco hay escita o bárbaro, porque Cristo es el todo en todos. Estamos completos en Él. En Cristo estamos completos. Echemos un vistazo a la importancia de los cambios de cada nombre. Ananías significa Jehová ha sido bueno. Sadrach significa tengo miedo de Dios. Misael significa quién es lo que Dios es. Mesac significa soy despreciado, despreciable y humillado. Un nombre que habla de falta de confianza. Azarías significa Jehová me ha ayudado. Y Abednego significa siervo de Nebo. Al Dios que te hizo, amigo, ha puesto la etiqueta correcta en ti. Y algunas de esas etiquetas es amigo de Dios, amado, santo, obra maestra. Amigo, cuando la cultura cambia, las definiciones morales cambian. Cuando lo que Dios llama correcto se convierte en equivocado en el mundo, usted debe saber quién es para estar en pie en el tiempo correcto y sentado cuando pueda que el resto del mundo esté en pie. Ahora observe lo que Daniel decidió hacer. Versículo 8 dice que se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Lo primero es que la cultura va a procurar cambiar su identidad, pero también tratará de comprometer nuestras normas. Algunos de nosotros hemos sentido esto fuertemente en el trabajo. Hay una nueva terminología, nuevo código de etiqueta, nuevos permisos deben buscar para dirigirse a una persona, nuevas declaraciones de lo que es correcto y equivocado. Y las reglas que se quieren que usted siga. Las presiones culturales comienzan a tratar de inclinar la línea de plomada que Dios ha designado. La línea de Dios es perfecta, siempre es recta. Y la cultura dice, tiene que ser de esta forma. Dios dice, tiene que ser de esta forma. Pero debemos estar conscientes de que Dios ha hecho sus decisiones basado en su amor ágape, que es incondicional y perfecto. La norma de Dios no es en contra de la humanidad, sino a su favor.
El estándar de Dios está diseñado no para ser bueno para Dios, sino para ti. Así que a lo largo de la historia hemos visto cuando la cultura cambia, la iglesia ha reafirmado las convicciones. Así que cuando la cultura busca cambiar la identidad, cuando la cultura busca comprometer las normas, necesitamos saber que las normas, cuáles son las normas de Dios para nosotros. Y como gente del reino de Dios debemos responder de forma que honra a Dios. Dice que Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe le dijo: me temo al Señor mi rey, porque Él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ser vuestro rostro más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo del rey: te ruego que por favor pongas a prueba a tus siervos. Note que él no demandó nada. Simplemente dijo: pruébanos por 10 días. 10 días. No nos des más que legumbres para comer y agua para beber, como parte de nuestra. Solamente no queremos comer esa carne ni tomar ese vino. Después de 10 días, por favor, compáranos. Nuestra apariencia compárala con la de los demás jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según veas. Y él lo escuchó. Note esto. Esta fue la primera de muchas pruebas que Daniel enfrentó en su búsqueda de Dios en medio de una cultura cambiante. Aunque Daniel vivió hace mucho tiempo, esa es exactamente la situación cultural en la cual él se encontraba, y de acuerdo al libro de Revelación es la profecía futura de gente que un día estará en la tierra cuando venga la bestia. Hoy, entre el día de hoy y en el día en que la bestia esté en control total, creando toda ley, establecerá que usted o se postra ante él o que usted va a morir. Así que cada vez que hay un cambio de cultura, tenemos que estar conscientes de cuál es la instrucción de Jesús, el cual dijo: por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como la paloma. Mateo 10. ¿Por qué, ¿Por qué mansos? El apóstol Pablo dice que debemos hacer ajustes colaterales y culturales cuando escribió a los cristianos en Corinto: a pesar de que soy libre y no pertenezco a nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos, a tantos como sea posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a alguno. Y dice el versículo 23: y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Note conmigo estas palabras. Dios no nos llama a ser correctos en esta cultura. Dios nos llama a ser eficaces en nuestra cultura como sus agentes y embajadores. Así que vamos a elegir nuestros argumentos con moderación para que podamos vivir nuestra influencia generosamente. Hay argumentos que podemos escoger, manifestaciones de las cuales podemos participar y manera de conducirnos como gente que forma parte del reino.
Pero esto es lo que estoy observando en nuestra cultura de hoy. Hay dos extremos y no creo que ninguno de estos dos extremos sean buenos. El extremo número uno dice, es una declaración dogmática de que eso es lo que la Biblia dice y creo lo que la Biblia dice y ni siquiera me importa si te vas al infierno porque tengo razón y voy a hacer lo que es correcto. Eso no es ser astuto como serpiente ni manso como paloma. El extremo número dos también está equivocado. Porque dice, todo el mundo llega al cielo. Dios es amor. Por lo tanto, el amor perfecto siempre gana. Así que Dios no va a enviar a nadie al infierno. Porque Dios es amor. Así que en medio de estos dos extremos, creo que es como Dios quiere que actuemos, como Jesús actuó. ¿Cuál es el equilibrio entre la verdad y el juicio del extremo 1 y el amor y el perdón que están en el extremo 2? Creo que la pregunta, ¿cómo nos mantenemos firmes y podemos amar en medio de una cultura de compromiso? Pensemos en esto. ¿Cómo es que Jesús fue la perfección completa encapsulada en el cuerpo humano sin pecado? Sin embargo, a su alrededor se sentaron prostitutas, borrachos, endemoniados, ladrones y tramposos, recaudadores de impuestos. Pero ¿cómo es que se caracterizó como amigo de los pecadores? Nunca comprometió lo que creía, nunca comprometió la verdad. Sin embargo, el pecador se sentía amado por él, respetado por él, quería estar con él como amigo y al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Porque Jesús no vivió ni en el extremo 1 ni en el extremo 2. Jesús fue un hombre del cual leemos en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino del Padre, lleno de gracia, amor, perdón, pero también verdad. Jesús estaba lleno de gracia y verdad al mismo tiempo. Cuando la cultura cambia, las definiciones de cambio correcto e incorrecto, la iglesia va a ser eficaz para ganar a la gente a Jesús estando llena de gracia y verdad al mismo tiempo. La iglesia tiene que ser eficaz para ganar a la gente a Jesús estando llena de gracia y verdad. La verdad es la norma de Dios y la norma de Dios es su palabra. La palabra de Dios dice en Juan 17:17. Si usted tiene una Biblia de estudio, dice, Jesús, santifícalos, purifícalos en tu verdad. La cultura, mi amigo, cambia, pero Dios nunca cambia. Gracia es el favor de Dios. La gracia nos pone a favor de Dios cuando no somos favorables. Sin la verdad somos corruptos, pero sin la gracia estamos condenados. Sin la verdad nos volvemos mundanos. Sin la gracia nos volvemos prejuiciados. La verdad sin gracia es infame. La gracia sin verdad no hace sentido. Gracia y verdad son medicina para el mundo recetado por Jesús. La gracia nos invita a ser libres. La gracia dice de los labios de Dios a nuestros oídos: yo sé lo que hiciste, pero aún así te invito a mi mesa. Mi amigo, nosotros nunca cambiamos la palabra de Dios, pero estamos llamados a dejar que la palabra de Dios nos cambie.
Es mi intención como su pastor el resaltar la verdad de Dios, dar libremente la gracia de Dios y pedir a Dios que me unja con su espíritu, con sabiduría y discernimiento para saber cómo hacer esto todo el tiempo. Sé que nuestra cultura está cambiando, pero creo que la palabra de Dios dice que Dios no cambia. Él no ha cambiado, Él no lo hace y no lo hará. Estoy seguro que el extremo 1, verdad y juicio, y el extremo 2, gracia y tolerancia, están igualmente en contra de la actitud y la acción de Jesús. Necesitamos un equilibrio, balance entre la gracia y la verdad para hacer y ser lo que Jesús hizo en una cultura que no era como el reino de Dios. Sí, Daniel es un personaje histórico, colocado en la sección profética de los libros de la Biblia, porque Dios quiere que digamos, cuando trates de hacer esto como agente del reino, quiero que miren proféticamente lo que hizo Daniel como un precursor de lo que Jesús completó. Ustedes vayan y hagan lo mismo. Que Dios nos bendiga al entrar en este futuro. Bendito Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando se ve algo que no es natural ni es deseable. Solo podemos hacerlo, Espíritu de Dios, cuando tú vienes a nuestras vidas, cuando Jesús se convierte en nuestro deseo. Termino esta enseñanza invitándole a usted que está en su sala. ¿Ha dado usted su vida a Jesús? ¿Le ha llamado a Jesús como su Rey? ¿Desea usted y ha declarado usted que el reino de Dios es su prioridad número 1? Y cuando la cultura de otros reyes quieren que me conforme a ellos, mi nombre es amigo de Dios. Mi nombre es uno que dice la verdad. Mi nombre es rama, una rama que está atada a la vid verdadera. Y quiero ver que el mundo lo vea. Hoy doy mi vida a ti, Jesús. Te declaro, no solo mi Salvador, sino mi amo, mi presidente, mi líder militar en comando. Y quiero vivir como tú me has llamado a vivir. Bendito Espíritu Santo, doy mi vida a Jesús. Y cuando recibo a Jesús, te recibo a ti. Te pido, por favor, ayúdame a andar como un agente del reino de Dios. Ayúdame, ayúdame a no ser influenciado por mi cultura, sino a influenciar mi cultura. Espíritu Santo, eres grande. Señor Jesús, gracias por darnos la salvación. Gracias. Ayúdanos a llevar esta verdad de que tú eres el que hace la diferencia en todos. Amén.